Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Competencias en equipos de trabajo. Abrimos con una frase de Henry Ford que nos dice: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Hoy por hoy, todo profesional ya no puede ser un lobo solitario, debe trabajar en equipos de trabajo, debe coordinarse con otra gente que puede ser de sus mismas disciplinas o gente de disciplinas encontradas. Un informático puede trabajar con un médico, puede trabajar con un abogado, un médico puede trabajar con un experto en marketing, etcétera, etcétera. Los objetivos de este Polimedia van a ser dos. En primer lugar, enumerar las dimensiones de las competencias en equipos de trabajo y en segundo lugar, confeccionar gráficos de radar para análisis gap. Definiremos con calma qué es esto. El listado de contenidos va a ser muy breve. Vamos a hablar de las dimensiones de las competencias en equipos de trabajo, vamos a hablar del análisis gap de competencias y cerramos con unas breves conclusiones. Bueno, aquí tenemos una serie de dibujos. ¿Qué significan estos dibujos? Fijaros, el primer dibujo que nos aparece con las dos burbujitas y los tres vectores que nos dice directiva, colaborativa y técnica, nos habla de las estructuras de las competencias de los equipos, de la colaboración necesaria. Esa colaboración es el eje que une la barrita que pone técnica con la barrita que pone directiva. La barrita que pone técnica es pues lo que se os enseña en esta universidad básicamente, es decir, las competencias técnicas, cómo conocer el trabajo que tienes que hacer, qué tienes que hacer y además la experiencia que se consigue trabajando en la calle. La dimensión directiva, que es la otra que une, es tanto la dirección de equipos o trabajar con equipos o gestionar trabajo en equipos o solucionar problemas en equipos, es decir, trabajar con otras personas, pero también incluye una pequeña autodirección, es la dirección personal, es decir, motivarme, estar trabajando no como una maceta está puesta en la ventana, sino como alguien que interactúa con los demás. Y estos dos vectores que hemos dicho los une un tercer vector, que es el vector colaborativo, es la dimensión colaborativa, que es la que nos ayuda a poder trabajar con otras personas sin fricción. Va más allá de la dirección es saber hacerlo, y esto es el querer y poder hacerlo. Bien, si os fijáis, debajo hay un gráfico con muchas bolitas que van juntas. Bueno, pues estos son los múltiples equipos de trabajo que a su vez se deben coordinar entre sí. Y al lado tenéis una especie de test que están superpuestas. Bueno, pues fijaros, estas test tienen una serie de rótulos. Arriba en la parte corta de la T pues pone qué es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando porque somos informáticos o porque somos médicos o porque somos lo que sea. Y todo eso se ha de sostener de una manera equilibrada gracias a esa colaboración, que es la parte larga de la T. Ahora os formulo una pregunta. Imaginad un equipo que hace una página web para un hospital. ¿Qué profesionales pensáis que debería intervenir? ¿Podríais dibujar un gráfico de T como este del que acabamos de hablar con ellos? Bueno, pasamos al siguiente. Las competencias en la práctica, bueno, pues hemos dejado atrás los tiempos en que los trabajos eran elementales, cada vez son más complejos, cada vez tenemos que saber más cosas de elementos cada vez más pequeños de nuestro trabajo. Esos son competencias técnicas, esos son competencias de las que debemos llamar competencias hard. Pero no solamente hay competencias técnicas duras sobre el trabajo en sí, el trabajo de un informático, el trabajo de un médico, sino que además debemos conocer también dónde nos estamos moviendo, el entorno. Si estamos trabajando en un hospital, ¿este hospital concreto cómo funciona? ¿Cuáles son sus normas del juego? Y en general, el sistema sanitario, ¿cómo funciona? Específicas a la organización, relativas a los negocios y también en cuanto a las personas. Sobre las competencias específicas a la organización deberíamos hablar de cómo es la estructura, si esta empresa genera productos, cuáles son sus productos. Si es en cuanto a las competencias relativas a los negocios, deberíamos pensar en qué necesitaríamos en esa organización para facilitar la vida de esa organización, es decir, cómo son los procesos de negociación, cómo son los procesos de ventas, cómo es el liderazgo de esa organización. Y en cuanto a las últimas competencias, que son las personales, lo que deberíamos hacer sería situar al empleado en una buena posición para hacer el trabajo. Esto significa, ¿está trabajando en un equipo? Pues debe saber escuchar, debe saber delegar, debe tener una buena comunicación. En el siguiente imagen lo que tenemos es un gráfico de radar. Bueno, ¿qué
¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hacer un análisis del gap, es decir, un análisis de las brechas, de las competencias de las que disponemos. Y nos sirve para comparar, por ejemplo, nuestra empresa con el sector, a los trabajadores con la empresa, a los trabajadores con los proyectos de la empresa en que están, o a un trabajador que queremos promocionar. En el ejemplo que tenemos aquí, en la imagen, se trata de un trabajador y queremos comparar a ese trabajador con lo que necesitamos dentro de la empresa. Dentro de la empresa necesitaríamos que, si del liderazgo hay del 1 al 10, bueno, pues yo ahí necesitaría pues como un 8, y vemos que Felipe, que es el que está marcadito con una línea negra, nos llega un poco menos, no llega. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para saber, pues a Felipe lo quiero promocionar, ¿en qué lo tengo que formar? Hay cosas en las que va sobrado. Por ejemplo, sabe más PHP y MySQL de lo que necesita la empresa. Pero hay otras cosas donde va justito, tendríamos que ayudarle aquí. Esto nos facilita la selección de personas, nos facilita identificar las áreas de formación necesarias, etcétera, etcétera. Y ahora os propongo que hagáis un ejercicio. Os propongo que creéis un gráfico de radar con las competencias transversales de la UPV, con las 13 competencias transversales. Y vosotros seáis quienes os dibujéis dentro. Que os dibujéis tal y como queréis que estéis dentro. Considera que cada competencia transversal de la Universidad Politécnica está medido en 4 ítems, A, B, C o D. Bueno, pues tenéis que dibujar ese gráfico, en vez de 1 a 10, como se supone que está el que tenéis en el ejemplo, de A, B, C, D, y marcar dentro vosotros dónde creéis que estáis en cada una de esas competencias. Bueno, y cerramos con unas breves conclusiones. En los equipos de trabajo aparecen 3 dimensiones competenciales: la dimensión técnica, la dimensión colaborativa y la dimensión directiva. A nivel empresarial hablamos de competencias específicas de la organización. Esto significa hablar de competencias relativas a los negocios y competencias personales. Y por último hemos hablado de los gráficos de radar, que nos sirven para hacer un análisis gap, un análisis de las brechas. Uso la palabra gap porque es la típicamente extendida coloquialmente en el mundo profesional, donde se muestran las necesidades a cubrir y las competencias disponibles. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.